Bueno, la clase anterior habíamos comenzado con los conceptos básicos, comenzamos desde la definición de estadística, que la primera etapa, que es la estadística descriptiva, consistía en recopilar, ordenar, resumir y presentar datos. Esas 4 acciones constituyen la estadística descriptiva. Para luego analizar y tomar decisiones razonables a partir de esos datos que obteníamos en descriptivo. Hay una herramienta que nos permite organizar los datos, que es el cuadro de distribución de frecuencia. Obviamente que podemos trabajar de 2 maneras, con los datos no ordenados, cuando son poquitos, con los datos no agrupados, cuando son poquitos, y con datos agrupados, que es en el cuadro de distribución de frecuencia. A partir de ese cuadro, cuando son muchos los datos, nos permite obtener un resumen de todos los datos y una visualización del comportamiento de los mismos a través del cuadro y de los gráficos que vamos a ver ahora con mayor detenimiento. Si los datos no están agrupados, obviamente que siempre es primordial un ordenamiento de los datos de menor a mayor, que es la forma convencional de ordenamiento de los datos. O sea, recuerden y grábenselo a fuego que previamente, antes de cualquier trabajo estadístico, lo que tenemos que hacer es un ordenamiento de los datos de menor a mayor. A partir de ese ordenamiento podemos ir obteniendo todas las medidas de tendencia central y de posición, y acompañando a estas medidas están las de dispersión. Habíamos visto cómo se construía ese cuadro de distribución de frecuencias. No vimos cómo se trabajaba con los datos no agrupados, no vimos, pero sí lo vamos a ver. Y lo que no vimos tampoco fue cómo era la construcción de los gráficos. ¿Estamos? Habíamos hecho un Excel a modo de ejemplo. No les voy a enseñar a usar el Excel. Si quieren, yo les voy presentando, les voy a ir dando el enlace con YouTube, algunos videos, y de ahí van viendo ustedes si toman la decisión de trabajar con Excel. Lo que más se le pide por ahí es el análisis de todos lo que van obteniendo en ese cuadro. Y las medidas, ¿sí? Todo se hace en el aula. Creo que no, hasta ahora lo que se había dispuesto es no levantar el examen, digamos, en PDF, salvo algunas cositas muy pequeñas. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el análisis de esos datos a partir de las medidas de tendencia central y de posición. La de dispersión no creo que podamos avanzar porque es bastante, así que vamos a ver esas medidas, y la clase que viene vamos a ver medidas de dispersión que van acompañando a estas. Bueno, los conceptos básicos eran la problemática. Una vez a partir de esa problemática determinábamos la variable bajo estudio. Es primordial que sepan clasificar las variables. Había una clasificación previa en cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas tenemos las de orden, o sea, tienen una escala de medición que son de orden y nominales. Y las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas están asociadas al proceso de conteo y las continuas al proceso de medición, longitud, tiempo, temperatura. Y habíamos mencionado que muchas veces o en algunas situaciones las variables continuas se pueden trabajar como discretas. Bueno, una vez que teníamos la variable bajo estudio, podemos determinar la población de donde vamos a obtener esos datos.
Si es necesario, que la mayoría de las veces es necesario, se hace un muestreo. El muestreo es un subconjunto de la población y ahí hicimos una muy breve clasificación de qué tipo de muestreos podemos tener. El muestreo es de primordial importancia, es muy importante, es el primer paso y creo que es uno de los más importantes dentro de la estadística, porque si se toma mal el muestreo vamos a obtener mal vamos a llegar a mal puerto, digamos, vamos a obtener conclusiones no válidas. Si bien las estadísticas no es una ciencia exacta, pero si queremos llegar a resultados razonables, es importante tomar un muestreo que sea lo suficientemente representativo de la población y eso nos lleva a la confiabilidad. Bueno, hasta ahí fue la primera etapa y después en la segunda etapa vimos la construcción del cuadro de distribución de frecuencia. Habíamos dicho, se puede trabajar como datos no agrupados cuando son poquitos y como datos agrupados en un cuadro de distribución de frecuencia cuando los datos son muchos, más de 30 generalmente. Por ahí hay ejemplos con menos cantidad de datos, pero es por una cuestión de técnica, digamos, de trabajar rápido y realizar un ejemplo en clase. Pero generalmente la cantidad de datos para un cuadro de distribución de frecuencia es más de 30. Bueno, lo que teníamos que determinar ahí, una vez que tenemos ordenados los datos, como ustedes van a trabajar en lápiz y papel en la práctica, si bien el cuadro de distribución en sí es un ordenamiento de los datos, previamente los datos en brutos tienen que realizar un ordenamiento de esos datos, ¿sí? De menor a Profe, mayor. ¿Sí, Martín? le consulto, ¿usted está presentando algo? No, nada, estamos repasando brevemente, no estoy, eh, Perfecto, no tengo gracias. ninguna presentación, no estoy compartiendo pantalla de nada. ¿Está? No tengo nada tampoco, estoy rebobinando, digamos, o repasando lo que vimos la primera clase. Ahora vamos a ver cómo armábamos ese cuadro y las herramientas que nosotros necesitamos para armar ese cuadro. Lo que nosotros estuvimos trabajando es un cuadro que no mencioné, creo que la clase anterior, que es una distribución X espaciada, y eso tomen nota, quiere decir que todos los intervalos de clase tienen igual amplitud o tamaño. Entonces, todos los intervalos tienen igual amplitud o tamaño y eso nos indica que es una distribución de frecuencia X espaciada. ¿Está? Bueno, obteníamos el rango. El rango se obtenía a través de la diferencia entre un valor mayor y otro, el valor máximo del grupo menos el valor mínimo del grupo. Y de ahí obteníamos el número de intervalos, teníamos dos formulitas, una es la de Sturge y la otra de Rich. Una vez que teníamos esas dos herramientas, obteníamos la amplitud de los intervalos de clase, que era la relación entre el rango y el número de intervalos. Y de ahí comenzamos el armado de nuestro cuadro. Comenzamos con el menor valor. Ahora sí vamos a compartir el Excel y vamos a ir repasando lo que obtuvimos en ese cuadro, todas las herramientas del cuadro. Y ahí ya le muestro los gráficos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, este era el ejemplo que habíamos tomado la clase anterior. Bueno, es un banco hipotético, tiene un cajero automático en un supermercado
Y lo que se quería estudiar era o analizar el número de veces que dicho cajero se empleó durante 27 días. O sea, generalmente se toma los días que tienen mayor ingreso de personas, sobre todo para ir y hacer la reposición que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos la variable bajo estudio, ¿sí? Que es el número de veces que ingresan las personas a ese cajero. Bueno, el valor menor era 36 y habíamos obtenido la amplitud, o sea, obviamente obtuvimos la cantidad de intervalos por el cual va a estar constituido este cuadrito, que era a través de la fórmula de Sturges, y nos dio un valor de 5,72, y hicimos un redondeo para arriba y armamos el cuadrito con 6 intervalos. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que obtuvimos. O sea, no hicimos un ordenamiento de estos datos de menor a mayor, se podría haber realizado ese ordenamiento, ¿sí? Eso lo pueden practicar en el Excel, pueden ordenar de menor a mayor y para ir trabajando con los ejercicios que tienen en la guía. Una vez que tenemos ordenado, determinamos el mínimo, el valor máximo y el valor mínimo de este grupo de valores, y a través de la diferencia entre el máximo y el mínimo de estos valores, obtenemos el rango, que era 59. Una vez que obtuvimos el rango, tenemos que saber con cuántos intervalos de clase vamos a trabajar, o sea, cuál es el número adecuado de intervalos por el cual va a estar constituido este cuadro. Usamos la fórmula de Sturges, nos da una aproximación, ¿no es cierto? Que era 1 más 3,3 por el logaritmo en base de 10 de n. Entonces, n era la cantidad de observaciones, n chiquita son la cantidad de observaciones. En este caso tenemos 3 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 por 3, 27 datos. Ese es nuestro n chiquitito. ¿Está? Una vez que obtuvimos la cantidad de intervalos, vamos a obtener la amplitud o tamaño del intervalo de clase, que simbolizamos con la letra C minúscula, y nos dio un valor 9,8333, que hicimos un redondeo igual a 10. Si ponemos, generalmente hay otras maneras de trabajar, y creo que en la guía tienen un ejercicio práctico que no comienzan desde el valor menor, sino un valor que va a ir incorporando el valor mínimo acá en este intervalo. Entonces, en este caso, trabajamos con, que es la forma más fácil, digamos, y más práctica. Ponemos el valor menor y de ahí le sumamos la amplitud, ¿sí? Hasta obtener 6 intervalos, 2, 4, 6 intervalos, y después estos constituyen lo que nosotros denominamos límites inferiores, los límites inferiores de nuestro intervalo de clase, y después comenzamos a armar los límites superiores. ¿Cómo se conforman o cómo armamos? Fíjense que solamente es un valor menor al inmediato posterior. Fíjense que acá tenemos 46 y acá ponemos 45. Y después le sumamos la amplitud. Lo que sí hay que corroborar de que el valor máximo esté en este intervalo y que el valor mínimo esté en este intervalo. ¿Sí? Fíjense que quedó justito, 95. Quedan incorporados el valor menor y el valor máximo. Está perfecto. Entonces, una vez que obtuvimos eso, conformamos los límites inferiores y superiores, obtenemos
F chiquititas. Las F minúsculas constituyen lo que nosotros denominamos frecuencias absolutas. Y nos representan la cantidad de observaciones que tenemos en cada uno de los intervalos de clase. Una vez que conformamos las frecuencias absolutas, sumamos y corroboramos que estén todos los valores de este grupo de valores. Si nos falta uno, tenemos que volver a hacer el recuento, o si nos sobra uno también. Hay una forma de obtener en el Excel, que ahora no les voy a mostrar, digamos, porque les voy a dar prefiero darle un video y que ustedes vayan viendo y por ahí me consultan, ¿sí? Bueno, en esta partecita hay que poner especial atención. ¿Por qué? Porque la variable bajo estudio, que es el número de veces de ingreso de personas al cajero, es una variable discreta, ¿sí? Tomamos como variable discreta. Y tenemos que obtener los verdaderos límites inferiores. Los verdaderos límites inferiores, en este caso, como es una variable discreta, vamos a obtener a través de la semisuma del verdadero límite superior y, que es 45, más el verdadero límite inferior que tenemos del intervalo siguiente, que es 46, dividido 2. 45 más 46 dividido 2. Y vamos a obtener este valor, que es 45, ¿sí? 45,5. ¿Cómo obtenemos los siguientes? Sumándole la amplitud, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos el anterior que nos va a faltar? Restándole la amplitud. Bueno, hay una forma más rápida que es restarle a estos valores o estos valores de los límites inferiores 0,5 y obtenemos estos valores. Siempre. Y los límites superiores, fíjense que coinciden, este límite superior coincide con este límite inferior, ¿sí? Y así sucesivamente. Colocamos el primero y después le sumamos la amplitud. Marca de clase, muy importante. Este paso que tenemos acá es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el valor de las marcas de clase, y las marcas de clase va a depender que es de esto, de la obtención de esto va a depender el cálculo de las medidas de tendencia central, que es una de las medidas de tendencia central, que es el promedio o la media aritmética, y de ahí vamos a obtener a través de los sesgos o desvíos del promedio, de los valores empíricos, de estos valores, menos la media, vamos a tener la varianza. Entonces, es importante determinar el verdadero límite inferior y de ahí las marcas de clase o puntos medios. ¿Cómo se obtienen los puntos medios? Recordemos, a través de la semisuma. No tengan en cuenta, este 30,5 yo agregué para el gráfico. A través de la semisuma de los verdaderos límites inferiores. Hacemos 35,5 más 45,5 dividido 2 y obtenemos 40,5. Y de ahí le sumamos la amplitud. Sí, Laila. ¿Tenés micrófono, Laila, o no? Había escrito en el chat la en el compañera. chat.
No llegamos todavía a F sub I mayúscula, que son las acumuladas, todavía no expliqué la I. José, habíamos el Excel, a ver si creo que lo compartí en el grupo, me parece. Sí, José, vos estás en el grupo de WhatsApp, ahí lo había compartido. Sí, profe, dale, ahí descargo. Gracias. Listo. Sí, es importante que lo vayan mirando ustedes también. Bueno. Profe, perdón que la interrumpa. La compañera estaba preguntando por la tercera columna, la frecuencia absoluta, creo que. Bueno, es F minúscula, Laila. Está F minúscula. No. Bueno, las frecuencias absolutas se obtiene observando la cantidad de numeritos que tenemos entre 36 y 45. Vos observás entre todos estos numeritos cuántos valores tenemos entre 36 y 45. Acá hay uno solito. ¿Sí? Observamos cada una de las columnitas, en este caso columnitas, y vemos cuántos numeritos tenemos entre 36 y 45. Tenemos uno solito que es 36. No hay otro, ¿sí? No hay 37, no hay 38, 39, 40, 45, no hay ningún otro valor, solo 36. Entre 46 y 55, nuevamente hacemos la misma operación, observamos a ver cuántos numeritos tenemos entre 46 y 45. Estas dos columnitas, esta tampoco. Tenemos uno acá. Uno. Tenemos 4. A ver si está bien trabajado este cuadro. Bueno, vamos contando las observaciones que tenemos entre 46 y 55. Acá tenemos otros 2, 3 y 4. Entonces son 4 la cantidad de observaciones que tenemos en el intervalo de 46 a 55. Van todos los numeritos, inclusive los que están repetidos. ¿Está? Bien. Sigamos. Bueno, los puntos medios dijimos que se obtienen a través de la semisuma de los verdaderos límites inferiores, que es 35,5 más 45,5 dividido 2. ¿Sí? Ponemos el primer valor, que es 40,5, y le sumamos la amplitud. Todo esto se puede hacer, obviamente, porque estamos en una distribución X espaciada. No hagan caso de estos dos valores que yo voy a marcar en marrón. ¿Por qué? Porque eso yo lo puse a efecto de realizar el gráfico, si no, no podía realizar el gráfico. Bueno, la frecuencia esta que tienen el signito menos, no es que se resta, sino que indica frecuencias acumuladas o menores que, ¿sí? Menor que un límite inferior, ¿sí? Entonces, vamos a poner el primer valor de la frecuencia absoluta, las F chiquititas, ¿sí? Que es 1, y después vamos sumando en forma sucesiva. 1 más 4, 5, 5 más 6, 11, 11 más 4, 15, y 15 más 8, 23, 23 más 4, 27. Y ahí obtuvimos las frecuencias acumuladas crecientes menores que. Las mayores que, ponemos el total de observaciones, que en este caso es 27, y vamos restando la frecuencia absoluta. 27 menos 1, 26. 26 menos 4, 22. 22 menos 6, 16. 16 menos 4, 12. 12 menos 8, 4. Y fíjense que 4 menos 4 es 0.
que yo puse acá, pero a los efectos de hacer el gráfico, esto que está en marrones para hacer el gráfico. Bueno, obtuvimos las H sub i relativas simples, y estas se obtienen a través de la relación entre cada uno de los numeritos que tenemos en la frecuencia absoluta. 1 dividido 27 por 100 es el 4%. Después tomamos el numerito 4 dividido 27 por 100, 22. Entonces la formulita de las H sub i es la relación entre F chiquitita, F sub i, dividido N, ¿sí? Dividido N, que es el total de observaciones, por 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque es porcentual. Entonces, la sumatoria de estas nos tienen que dar sí o sí 100%. Si no nos da el 100%, que por ahí nos da 99,98, está bien lo mismo, porque depende de los decimales que utilicemos. Entonces, tenemos las relativas. Yo marqué con otro color porque de esta se van a obtener las relativas acumuladas, que son las H sub i grandotas. Estas son las H sub i menores que, voy a poner que son porcentuales. Bueno, vamos a dejar, vamos a ver si me deja, ahí estamos. Bien, son porcentuales y es la acumulación de las relativas simples. Ponemos, estas son las menores que, entonces sumamos los valores de las H sub i simples. Entonces ponemos 4%, más 15%, 19%, más 22, 41%, más 41 más 15, 56, 56 más 30, 85. A ver, acá hay un error. 41 más 15, acá es 86. Hay un error. No sé dónde hay un error. Si ustedes me dicen, les voy a agradecer. 50 y... A ver, vamos acá. Me posiciono acá a ver si está bien el valor. Acá sería, acá está bien. Acá está el problema, que acá es 86. 30, profe, es 86. ¿Cómo? Sí, 86. Pero si hago 86 más 15, me da 101. A ver. 4%. A ver si no hay algún error de cálculo acá. 4%. Profe, A ver, voy a hacer acá. ¿Sí? ¿le estará redondeando algún número? Claro, sí, al hacer porcentaje, al ser porcentual me redondeó. Ese fue el problema. Pero vamos a tomar lo mismo. Acá hago esto. Nos tiene que dar... Y esto la suma 1. Sí, nos da justo. Sí, nos redondeó. Redondeó el Excel. Porque yo al redondear esto, fíjense que tengo 0,1481 y al tener 14,81 ya me redondea el Excel al 15%, por eso yo tuve problemas acá. Porque si yo hago porcentaje, fíjense cómo me da. ¿Sí? Y esto sería el 100%. Ahí está. Bueno. Bueno, nos tiene, o sea, vamos acumulando y nos tienen que dar el 100% acá. Está perfecto. Entonces,
Las relativas crecientes mayores que tomamos el 100% y le vamos restando las h sub i. 100% menos 4%, 96, 96 menos 15, 81, 81 menos 22, 59, 59 menos 15, 44, 44 menos 30, 15. 15 menos 15%, 0. Esto no va acá. Bueno, y estas dos columnitas son para las medidas. Vamos a poner de otro color. Yo ya los tengo preparadas. Acá, mire, ahí está. Bien. Hasta acá, sin estas dos columnitas, que ahora vamos a corroborar valores por las dudas. Esas dos columnitas corresponden al análisis de datos, estas dos, o sea, para la obtención de las medidas. El cuadro, propiamente dicho, esto que tenemos acá, constituye lo que nosotros denominamos una mera presentación de los datos. Vamos a poder pintarla azul. Bueno. Esto es, ahí hicimos ¿qué? Una recopilación, un ordenamiento, un resumen y todavía no una presentación. Para la presentación, para que quede completa, tiene que ir acompañado de los gráficos, ¿sí? Uno de los gráficos es el histograma. El histograma es estas barritas que tenemos en celeste y esta que está naranja. Yo marqué en naranja porque es donde se encuentra la frecuencia máxima. Esto, el gráfico en barras, es lo que nosotros denominamos histograma. Entonces, el histograma, tomen nota, es el gráfico en barras. Tiene como base los verdaderos límites inferior y superior. Acá lo que yo tengo como notación son las marcas de clase o puntos medios, que es esta columnita. Y una vez que tenemos el histograma, podemos trazar los puntos medios de estas barritas, y cada uno, y obtenemos, trazamos, unimos en forma recta y obtenemos el polígono de frecuencia. Ese es uno de los gráficos. Dos, sería 2 en 1 está acá, pero podemos hacer por separado también, Podemos hacer un polígono de frecuencia y ir observando el comportamiento de los datos, ¿sí? Dado que, fíjense que yo acá estoy observando, no me permite observar mucho, porque la frecuencia máxima, yo tengo acá, al tener acá la frecuencia máxima, es que me da este comportamiento. Vamos a ver dónde nos da la media. El modo va a estar en esta, acá. El modo es el valor que se repite con mayor frecuencia, ¿sí? En esta barrita naranja. Yo ya puedo observar a través de esta gráfica el comportamiento de los datos, y en el cuadrito, ya fíjense que yo marco acá la máxima frecuencia, que es 8, y observo que va a ser una simetría hacia la izquierda, ¿sí? Los datos van hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, quedó comprendido. El histograma es el gráfico en barras, cuyas bases están constituidos por los verdaderos límites inferiores y superiores, y las alturas son las frecuencias absolutas, ¿sí? Las alturas de estas barritas son los valores que tenemos en esta columnita, que son las frecuencias absolutas. Bueno,
¿Qué tenemos después? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere entrar? Sí. Bien. Lo admitimos. Perdón. Profe, Sí. en el Excel que nos pasó no están los No, no gráficos. están los gráficos porque es para esta clase. Ah, acá. Sí. Y ahora ya les paso, acá les paso, ahí por el chat, cómo van a hacer este gráfico. Copien el enlace y después les doy las ojivas. Profe, Sí, siempre vamos a trabajar con la amplitud constante. sí, va, hasta los prácticos y todo, sí, Ezequiel. Ezequiel, ¿vos sos el hijo del profe Maldonado? Sí, profe. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, este. Bien, bien. Bueno. Otros gráficos que tenemos son las ojivas. Las ojivas son los gráficos de las frecuencias acumuladas, ¿sí? Pueden ser las F sub i grandotas, podemos dibujarlos, o sea, las ojivas mayor que y menor que, se dan cuenta que, ¿por qué denominamos frecuencias acumuladas mayores que a esta y menores que, perdón, menores que y mayores que? Porque en las ojivas ya denominamos también, o las denominamos mejor dicho, ojivas mayores que y menores que. Vamos a poner otro colorcito. Entonces, podemos graficarlo a través de, ponemos los puntos medios, o sea, vamos a trabajar con puntos medios, que pueden ser con barritas o marcas de clase. Hacemos las barritas y marcamos las marcas de clase y unimos. O bien podemos trabajar con las frecuencias acumuladas relativas, ¿sí? Con estas. Entonces, las ojivas se denominan los gráficos de las frecuencias acumuladas. Entonces, yo acá trabajé con las marcas de clase, se puede trabajar con puntos como están acá, o se pueden trabajar, como dije, con las barritas. Trazamos los puntos medios o bien trazamos por los extremos y quedan muy lindas, quedan las ojivas. Acá no salió muy linda, traté de maquillarla y no pude. Y fíjense que donde se cruzan estas ojivas, yo trabajé con las relativas, estas relativas, pero al final me quedo con estas. Trabajé con estas, con las frecuencias acumuladas crecientes, las F, con las F grandotas. ¿Sí? Pero podemos tomar indistintamente. Puede quedar para tarea de ustedes hacer con las relativas, las frecuencias relativas. No traten de mortificarse con el Excel, digamos. Yo les paso, les puedo ir explicando y si ustedes tienen ganas, no tengo problema. Lo que pasa es que el examen por ahí es más en lápiz y papel por ahí que, bueno, para que ustedes comprendan, digamos, de dónde se obtienen cada uno de los cálculos. Bueno, donde se cruzan, lo interesante de acá es que donde se cruzan ambas ojivas, en este punto, vamos a tener el 50%. Yo voy a marcar con un color. Y voy a tratar de
ver el 50%. Voy a marcar acá. ¿Para qué? Para después ubicarme en lo que nosotros denominamos mediana. Yo sé que la mediana es el 50%, entonces yo voy a ubicar y es donde se cruzan ambas ojivas. Tengo en 70,5. Algo me pasó, acá tendría que cruzarse, algo me pasó con mis ojivas, voy a ver qué error cometí, porque cambié como 5 veces mis ojivas. Algo, al cambiar algún valor se me movieron las ojivas. Eso es lo que tiene el Excel por ahí, es muy celoso. Entonces, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Las ojivas son los gráficos de las frecuencias acumuladas. Se usan, podemos usar los verdaderos límites, podemos usar las marcas de clase o puntos medios, o bien trabajamos con estos valores, o sea, de las frecuencias acumuladas, que van a ser las alturas de donde se van a ubicar los puntos, y trabajamos con los verdaderos límites, ¿sí? Inferiores. Por ejemplo, tenemos 35,5 y es igual a 1. 45,5 igual a 5, o sea, la altura, donde se va a ubicar el puntito. Yo por eso marqué el 0 acá, que tengo parte de 30,5, que es la marca de clase, pero yo puedo partir de acá. 35,5 igual a 1. Tengo igual acá, algo está... El 40,5 es igual a 0, me marca. Si algo está mal acá. Que en realidad es igual a 1. Yo les voy a pasar bien el gráfico, que recién me di cuenta que tiene un error en los datos. Pero les voy a pasar de vuelta bien hecho este gráfico. Entonces, podemos trabajar con las marcas de clase o puntos medios, o bien los verdaderos límites inferiores. Obviamente que las alturas van a ser las frecuencias acumuladas, esta o esta. Hasta ahí es una mera presentación de los datos. Hicimos las 4, hasta ahí con los gráficos, hicimos las 4 acciones. Recopilamos, ordenamos, resumimos y presentamos los datos. Hasta ahí. ¿Qué nos queda ahora? El análisis de los datos, y el análisis de los datos lo vamos a hacer a través de las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, eso comenzamos, sí, con la presentación. Ahí está, bien. Estaba por dejar de compartir, pero utilicé otro formato de presentación para que se vayan acostumbrando. Si vuelven a la presencialidad, esta presentación les va a traer recuerdos de la pizarra del aula ese como capilla. ¿Se acuerdan que el pizarrón para tiza era un espanto? Era un fibrón y tiza, pero el de tiza es horrible. Bueno. Entonces, vamos a hacer el análisis de datos en una primera instancia o en un primer momento a través de las medidas de tendencia central y de posición. Entonces, las medidas de posición o de tendencia central se clasifican en promedios, propiamente dicho, que son todas las medias, la media aritmética, la media geométrica. Entonces tenemos en los promedios, que son ¿quiénes son los promedios por excelencia?
media aritmética, media geométrica, media cuadrática y media armónica. Nosotros utilizamos esta solita en este curso, pero son sumamente útiles todas las medias, la geométrica, la cuadrática y la armónica. Y las otras medidas, que son las de posición, son la mediana, el modo y los cuantiles. Los cuantiles se dividen en cuartiles, deciles y percentiles, ¿sí? Fíjense que los promedios utilizan todos los valores del grupo y las otras medidas, que son las de posición, usan solo una porción de los datos, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre los promedios y las medidas de posición. Entonces, la mediana, vamos a ir sabiendo, la mediana es la que divide al grupo de valores en dos partes iguales, o sea, en un 50%. El modo o moda es el valor que se repite con mayor frecuencia, y los cuantiles son los que dividen al grupo de valores en 4 partes iguales, ¿sí? Vamos a dar inicio a los conceptos. Entonces, las medidas de posición, ¿qué nos indican? Son los valores que se calculan a partir de un conjunto de datos y tienen la particularidad de ser representativos de ese conjunto. Entonces, nosotros siempre tenemos un parámetro generalmente que es el promedio, ¿sí? Decimos, en promedio, yo tardo tantos minutos en levantar un examen en PDF al aula virtual. En promedio, puedo leer tantas hojas de un libro. Siempre tenemos como un parámetro. Entonces, fíjense que estos datos son lo suficientemente representativos del conjunto de datos. Y bueno, ya dijimos, están por un lado los promedios, que los promedios utilizan todos los valores del grupo de valores, y tenemos la media aritmética, la media geométrica, la cuadrática, todas las medias, ¿sí? Todos los promedios. Y las otras medidas son modo, mediana, los cuantiles, los deciles y centiles. La media aritmética es el promedio por excelencia por su fácil cálculo algebraico. Y tenemos una fórmula general o ponderada que se obtiene a través de, o sea, se la simboliza con X rayita y es la sumatoria del producto de X sub I por F sub I. Fíjense que estas X sub I que tenemos acá son los puntos medios, marcas de clase que teníamos en nuestro cuadrito. Por eso yo les decía que era sumamente importante el cálculo de los puntos medios o marcas de clase. ¿Por qué? Porque nos sirven para el cálculo o son, a través de ellos se obtienen las medidas de tendencia central, la más importante, que es la media aritmética, ¿sí? Entonces, esta fórmula general o ponderada es para datos agrupados, ¿sí? Para los que están en el cuadro de distribución de frecuencia. Dividido la sumatoria de las frecuencias absolutas, que en realidad son la cantidad de observaciones que nosotros tenemos, que es n. Entonces, la media es la sumatoria del producto de X sub I por F sub I dividido n. Con K, que es menor o igual a n. O sea que I va a ser igual a 1 hasta acá vamos a tener, ¿sí? Puede ocurrir de que tengamos los puntos medios, las frecuencias absolutas, y queremos obtener las
media aritmética. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los puntos medios marca de clase por las frecuencias absolutas. Realizamos la multiplicación y la sumatoria, ¿sí? Entonces, fíjense, 55 dividido 11, y ahí fíjense la característica que tenemos en este ejercicio. 55 dividido 11 es igual a 5. Y si nosotros realizamos 19 dividido 4, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, es 4,75. Nos dan, fíjense que acá no tiene, las frecuencias absolutas son iguales, es una constante. Y fíjense que nos da prácticamente el mismo promedio. Por eso se dice que, dado dos grupos bastante dispares, por ahí nos puede dar la misma media, y es por eso que tienen que ir acompañadas de las medidas de dispersión. Bueno, quedó claro que cuando está presente la frecuencia absoluta en la formulita, corresponde a datos agrupados dentro de un cuadrito de distribución de frecuencia. Esta es la diferencia que tiene cuando se trata de datos no agrupados, cuando no están dentro de un cuadro de distribución de frecuencia. Cuando trabajamos con los datos sueltitos, la fórmula simple de la media aritmética es igual a X barrita, que es así la simbología de la media, es igual a la sumatoria de los valores que tenemos, dividido n. Cuando ustedes obtienen el promedio de notas, suman todas las notas que obtuvieron en su libreta y dividen por la cantidad de materias aprobadas, ¿sí? Ahí obtienen su promedio. Aprobadas o no aprobadas también puede ser. La media muestral, fíjense la diferencia. La media muestral es esta, X rayita, y la media poblacional es mu sub X. Mu sub X es como una U con este bracito más largo así. Tiene como una colita alargadita y es la letra mu sub X, que es la media poblacional. Que nos vamos a volver a reencontrar, si Dios quiere, todos en inferencia estadística, y ya cuando hablamos de parámetros. Va a ser nuestro parámetro. Acá las medias muestrales son nuestros estadísticos que nos sirven para obtener el valor de los parámetros, que en este caso es mu de X. Es la sumatoria de los valores dividido en n grandota, que es el total de observaciones que tenemos en la población, ¿sí? Porque es la media poblacional. Las propiedades de la media aritmética. Acá es sumamente importante las propiedades de la media aritmética. La primera propiedad nos dice que la media aritmética de un conjunto definido de datos es una constante. Esto es importante. O sea que el conjunto de datos tiene que estar definidos, ¿sí? Entonces ahí es una constante. Si no está definido el conjunto de datos, va a ser una variable, pero por ahora, a lo largo de toda la estadística descriptiva que vamos a ver que es un estadístico, sí o sí va a ser una constante. Entonces la sumatoria de medias, fíjense que como es una constante, la sumatoria se transforma en n, que es la cantidad de observaciones que nosotros tenemos. La segunda propiedad nos dice, esto es importante porque tomen nota que después volvemos a retomar este concepto para la demostración de todas las otras formulitas. La segunda propiedad nos dice que la sumatoria de los desvíos entre los valores de la variable y su media aritmética es igual a 0. Esto también, porque lo volvemos a retomar, esta propiedad, márquenla,
porque es muy importante la segunda propiedad de la media aritmética y la tercera propiedad porque la tomamos después en inferencia estadística y la demostración después para otra variable que es importante, que es la variable estandarizada, que la vamos a ver ahora al finalizar las propiedades variadas. Entonces, la sumatoria de los desvíos entre los valores de la variable y su media aritmética es igual a 0. Entonces, la sumatoria de estos desvíos, que son los valores empíricos que nosotros tomamos menos su media, hacemos la distributiva a la sumatoria y recordemos esto por la primera propiedad se transforma en n. ¿Sí? Yo sí reemplazo la media aritmética por su igual, o sea, por su formulita, que es la sumatoria de x dividido n, n y n se van, esto y esto simplifica, la sumatoria de x menos la sumatoria de x nos da igual a 0. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad nos dice que la sumatoria de los desvíos es al cuadrado, pero acá no dice directamente con la media, sino toma previamente un valor constante y arbitrario A. Si ese valor constante y arbitrario A es igual a la media, entonces va a ser igual a un mínimo. Si no es igual a la media, porque recordemos que la media aritmética es una cota mínima. Entonces vamos a tomar una función phi que es igual a la sumatoria de los desvíos respecto a ese valor arbitrario constante a elevado al cuadrado. Y como queremos demostrar que es un mínimo, si es igual a la media ese valor, vamos a obtener las derivadas, ¿sí? Derivamos respecto de a y nos da menos 2 por la sumatoria de los desvíos, que es igual a 0. Pero nosotros sabemos que menos 2 no es igual a 0, es distinto de 0. Entonces, nosotros sabemos a su vez que como A es una constante para la sumatoria, porque dijimos eso en la primera propiedad, podemos hacer lo siguiente. Se transforma, o sea, nosotros hacemos, acá me falta una partecita, menos 2 es distinto de 0, entonces nos queda la expresión, la sumatoria de los desvíos de x sub i menos ese valor, menos ese valor, hacemos distributiva la sumatoria, vayan haciendo si quieren, corroborando, y ahí sí, como a es un valor constante, la sumatoria se transforma en n. Entonces, ahí podemos hacer un pasaje de término y obtenemos que ese valor constante y arbitrario a es igual a la media aritmética. Falta un pasito. La tercera propiedad, anótenla porque la volvemos a ver. Bueno, esto suele ser el caballito de batalla de las preguntas de los examencitos. La media aritmética de las variables transformadas algebraicamente está constituido por 3 ítems, A, B y C. Acá hay uno de más, pero bueno, es A, B y C. Fíjense que primero sumamos y restamos, después multiplicamos y dividimos, y por último utilizamos estos dos ítems, A y B. ¿Sí? Siempre vamos a tener una variable, o sea, primero, acuérdense que ustedes para multiplicar aprendieron previamente a sumar y acá es exactamente lo mismo. Primero hacemos la suma y después la multiplicación y después utilizamos las dos operaciones. Y sí, al revés. Para dividir, previamente tuvieron que aprender a restar, ¿sí? Y la resta va de la mano de la división. Van a ver qué sencillo es. Voy a hacer una corrección. Que no me di cuenta.
Bueno, hice en el Word, se ve que. Bueno, continuamos. Entonces, en el primer punto en A nos dice que si a todos los valores de una variable le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario A, obtenemos una nueva variable. Esa nueva variable la vamos a denominar D sub I. Sí, pueden denominarlas de cualquier modo, ¿eh? Entonces, fíjense que si a X sub I le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario A, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener esta variable cuya media aritmética, la media aritmética de D sub I va a ser igual a la sumatoria de los valores de D sub I dividido n. Reemplazamos por la igualdad que tenemos de D, ¿sí? Que es la suma, o sea, a los valores de X sub I le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario A. Siempre hacemos la distribución de la sumatoria y luego de 1 sobre n, que es la constante. Entonces, fíjense que la sumatoria de X sub I dividido n es la media aritmética y esta n con esta n, porque es una constante, la sumatoria se transforma en n. Entonces, podemos decir que la media aritmética de la nueva variable D va a ser igual al valor de mi media aritmética sumado o restado. Si sumamos, va a ser sumado el valor constante y arbitrario A. ¿Qué quiere decir esto? Que mi media aritmética, si le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario cualquiera A, se va a ver transformada, o sea, va a cambiar. En B, nos dice que si a todos los valores de una variable los multiplicamos o dividimos por un valor constante y arbitrario C, obtenemos una nueva variable D sub I, que en este caso utiliza la multiplicación, ¿sí? Por un valor constante y arbitrario C, cuya media aritmética será igual a la variable original multiplicada o dividida por ese valor constante y arbitrario C. Entonces, vamos a ver. Tenemos la media aritmética de esa nueva variable, reemplazamos a D por su igualdad, y fíjense que nos queda, sacamos fuera de la sumatoria al valor constante y arbitrario C, y nos queda que va a ser ese valor constante C multiplicado por la media aritmética. Una vez que realizamos eso, tomamos otro caso que resulta de la combinación de A y de B, ¿sí? Entonces, se trata de una variable U sub I que en el apuntecito está como W, es indistinto, pueden usar W, U, T, R, la letra que quieran, para indicar que es una variable diferente a la X que nosotros tomamos como original. Entonces, tenemos una nueva variable U sub I, que es igual a X sub I, que es la variable original, menos un valor constante y arbitrario A, toma la resta y fíjense, toma la división. ¿Por qué? Porque van de la mano, dijimos, ¿sí? Entonces, le resta ese valor constante y arbitrario A dividido el valor C, que es también arbitrario y constante. Obtenemos su media aritmética, ¿sí? De esa nueva variable. Y reemplazamos por su igualdad a esa variable y comenzamos a trabajar. Sacamos 1 sobre C, que es una constante de fuera de la sumatoria, y fíjense que obtenemos estos desvíos. Hacemos la distributiva de la sumatoria. Sabemos que esta sumatoria, porque esta es una constante, se transforma en n, y nos queda la media aritmética restada, o sea, por ese valor constante y arbitrario A dividido C. Yo me salté los puntitos, pero es bastante obvio, digamos, la demostración. Bueno,
La media aritmética, la quinta propiedad, nos dice que la media aritmética de la suma o la diferencia de dos variables es la suma o la diferencia de sus correspondientes medias aritméticas. Entonces vamos a partir de la nueva variable d, reemplazamos por su igualdad que es, son dos variables x e y, sumadas o restadas. Hacemos la distribución de la sumatoria. Fíjense que al hacer hacemos la distribución de la sumatoria y después de 1 sobre n nos quedan las dos medias aritméticas. Y ya queda la demostración de la quinta propiedad. Esta propiedad también es importante cuando vemos los parámetros de esperanza en distribución de probabilidades. Después volvemos a ver estas propiedades, porque es como las propiedades de la suma, de la resta, de la división que nos siguen acompañando. Son las matemáticas más sencillas. No hay nada, acá no hay nada complejo. Bueno, ¿cómo se obtiene la media aritmética? Rapidito. Si estamos en un cuadro de distribución de frecuencias, tenemos la variable bajo estudio, que acá es el número de veces que ingresaron al cajero, ahora vamos a ir viendo. ¿Y qué necesitamos? Yo siempre digo que la fórmula es como una receta. Nosotros leemos la receta y vemos a ver qué necesitamos. Esto es exactamente lo mismo. Leemos la formulita, la sumatoria del producto de x sub i por f sub i dividido en. Entonces vamos a necesitar multiplicar cada uno de los valores de mis puntos medio o marcas de clase por sus correspondientes valores de la frecuencia absoluta. Sumamos, porque nos pide la sumatoria del producto de esos dos valores, y lo dividimos por n, que van a ser la cantidad de observaciones, que en realidad son las sumatorias de las f sub i. Eso es bien sencillo, ahora lo vamos a hacer en el cuadro. Vamos a ver las medidas más. No voy a desarrollar ahora la demostración de mediana y modo para lograr demostrarle en el cuadro cómo es el cálculo de cada una. Así ya están listos para el lunes, ¿sí? Entonces, la mediana es el valor de la variable que divide al grupo de valores, dijimos, o al conjunto de datos, en dos partes iguales, dejando por debajo y por arriba de ella igual número de elementos. Pues, cuando estamos trabajando en datos no agrupados, ¿qué tenemos que hacer previamente? Ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí? No se olviden nunca. Entonces vamos a usar esta formulita, n más 1 dividido 2. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Esto nos va a dar la ubicación de mi mediana, no el valor de mi mediana. Ojo, me va a dar dónde va a estar ubicada mi mediana, esta fórmula. Entonces, ¿de dónde proviene esto? Viene de acá. Divide al conjunto de datos o a la distribución en dos partes iguales, por eso dividimos por 2. N más 1. Entonces, fíjense, nosotros si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son números impares, fíjense acá. 7 más 1, 8, dividido 2, 4. Quiere decir que mi mediana va a estar en el cuarto lugar. 1, 2, 3 y acá hay otro 8. Quiere decir que mi mediana va a estar en el cuarto lugar y va a ser igual a 8 en este caso. Si tenemos números pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 numeritos. 8 más 1, 9. Dividido 2, 4,5. Quiere decir que va a estar, a ver, contamos. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que mi mediana va a estar acá. Entonces, para que me quede
igual numerito de datos, de elementos por debajo y por arriba de ella, vamos a tomar estos dos valores centrales. 8 más 9, 17 dividido 2, 8,5. 8,5 va a ser igual a mi mediana, ¿sí? Eso para datos no agrupados. Si estamos trabajando con datos agrupados, bueno, acá está la demostración de mi mediana. Fíjense que esto es un histograma. Estamos en este caso coincide, porque en la barrita que tiene una frecuencia absoluta máxima, ¿sí? Está en este intervalo, pero puede estar acá, la mediana puede estar acá y el modo puede estar a su izquierda o a su derecha. La única que no va a cambiar y siempre va a estar en el 50% es la mediana. Los que van a pivotear de un lado a otro es la media aritmética y el modo, ¿sí? Que puede estar a su izquierda o a su derecha. Y el modo es el que me va a dar la tendencia del comportamiento de los datos, ¿sí? El que me va a marcar que si los datos van a estar hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, acá se trabaja con las frecuencias acumuladas menores que, ¿sí? Las que se suman, ¿sí? ¿Se acuerdan? Del cuadrito. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer previamente es ubicar a la mediana y hacemos n dividido 2 y vemos dónde se encuentra el 50%. También podemos obtener dónde está ubicado o la ubicación de la mediana a través de las frecuencias relativas acumuladas, menores que las que se suman. Entonces, una vez que tenemos ubicado dónde está la mediana, entonces ahí van a determinar los límites inferiores y superiores del intervalo de clase donde se encuentra esa mediana. Entonces, en la demostración, nosotros tenemos LM que divide el histograma en dos partes iguales y toma las frecuencias acumuladas crecientes, ¿sí? Y va sumando todos los valores. O sea, lo que está indicando esto es la sumatoria de las frecuencias, en realidad las frecuencias acumuladas menores que, y ahí dividimos por 2, ¿sí? N dividido 2 es donde se va a encontrar la frecuencia acumulada, y está representada acá, la frecuencia acumulada creciente, que son las menores que, suma F1 más F2 más F3, y vemos dónde está la mediana. Fíjense que por arriba y por debajo tienen igual cantidad de observaciones, o de valores o de elementos. Bueno, acá hace la AM, que es esto, que es la mitad del valor de mi intervalo dividido la frecuencia absoluta que se encuentra a la izquierda, y AB, que es el intervalo completo dividido la frecuencia absoluta del intervalo, o sea, de esta frecuencia que tenemos acá, divide. Y eso, nosotros realizando pasaje de término, este que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, y AM, que es esta porción del intervalo donde se encuentra la mediana, es la frecuencia absoluta a la izquierda, que se encuentra a la izquierda, por AB, que es el intervalo completo, dividido F sub M, que es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra, del intervalo medianal, digamos. Entonces la mediana va a ser igual al verdadero límite inferior más AM, que en realidad AB es igual a la amplitud, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a obtener la formulita del siguiente modo. La mediana va a ser igual al verdadero límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra esa mediana, más C, que es la amplitud del intervalo de clase, por N dividido 2.
Fíjense que acá queda encerradito el concepto de mediana. Es la que divide el grupo de valores en dos partes iguales, un medio de n, ¿sí? Menos la frecuencia acumulada anterior, que son estas tres, F1, F2 y F3, ¿sí? Anterior a donde se encuentra la mediana. Dividido esta que teníamos acá, esta F chiquitita, que es la frecuencia absoluta mediana. Fíjense que ustedes van a partir siempre del concepto acá, que es lo que dice al principio. Vamos a ubicar a la mediana realizando n dividido 2. Dividimos la cantidad de observaciones dividido 2, nos remitimos, ¿dónde vamos? A la columnita de las frecuencias acumuladas crecientes menores que, y vemos dónde está ese valor que obtuvimos acá en n dividido 2. Y ahí vamos obteniendo todo lo que me va pidiendo mi formulita, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Cuál es el valor de mi frecuencia medianal? La amplitud de ese intervalo, ¿sí? En el caso de que no se trate de una distribución X espaciada, y el verdadero límite inferior de ese intervalo de clase. Vamos al modo. Bueno, hay otra forma de realizar esta demostración, que es a través de las ojivas. Que está buena. Esta demostración se sacó de un libro, está sacada así textual, de un libro que es de Spiegel, se denomina Spiegel Murray, que se trata de los problemas de ay, no me voy a acordar ahora bien el nombre. Bueno, entonces nosotros tenemos las ojivas. Esta es toma las frecuencias relativas acumuladas. Fíjense que acá tenemos en porcentaje, son las H sub I grandotas, y marca el 50% de la ojiva. Y tiene un triángulo rectángulo. Y bueno, a través del triángulo rectángulo determina la fórmula de mi mediana. ¿Sí? En lugar de tomar la frecuencia absoluta mediana, la hace la mediana menos el verdadero límite inferior dividido la amplitud, que va a ser igual al 50% menos la frecuencia relativa acumulada anterior a donde se encuentra la mediana, dividido la frecuencia relativa mediana. Está buena esta, pueden ir probando y jugando en el práctico. No me deja hacer nada ahora. Bueno, y de ahí se obtiene la formulita, que es, fíjense, la mediana va a ser igual al verdadero límite inferior más la amplitud del 50%, que es un medio de n, que es exactamente lo mismo, menos la frecuencia acumulada creciente relativa, dividido la frecuencia relativa simple mediana. Sí. Consulta, las fórmulas nosotros, si en este caso tenemos el porcentaje, ¿las podemos modificar? Sí, muy tranquilamente. Gracias. ¿Tienen que llegar al mismo resultado? Sí, por ambos caminos. Estaría bueno ir probando por ambos caminos. Ahora vamos a ver cómo jugamos un poco con los datos del cuadro. Bueno, déjenme desarrollar el modo, no desarrollar toda la fórmula, sino más que nada la fórmula que vamos a necesitar ahora. Bueno, el modo o moda es el valor de la variable al que le corresponde la máxima frecuencia absoluta.
En realidad el modo es la cantidad de observaciones que más se repite, ¿sí? Son los valores del grupo de valores que nosotros tenemos o que tomamos, es el valor que más se repite. Se lo ubica, escuchen bien, se lo ubica donde se encuentra la frecuencia absoluta máxima. Se lo ubica, pero no quiere decir que ese sea su valor. Entonces podemos tener casos unimodales en donde solo tenemos una frecuencia. Acá hay un error que no es F grandota, sino es F chiquitita acá, donde tenemos una sola frecuencia absoluta máxima. Puede ser bimodal, en donde tenemos dos frecuencias absolutas máximas, o puede no existir el modo. Fíjense que la frecuencia acá es una constante. Bueno, siempre se lo ubica donde se encuentra la frecuencia absoluta máxima, y acá traza, o sea, hace las rectas y obtenemos dos triángulos y va haciendo el desarrollo de la fórmula. Yo no voy a hacer en este momento el desarrollo, yo quiero llegar al a mostrarle cómo se obtiene en el cuadro, que por ahí les resulta más útil, porque esto es relativamente sencillo, porque ustedes tienen más facilidad para el desarrollo que es a través de los triangulitos. Entonces, el modo es igual al verdadero límite inferior del intervalo de clase más la diferencia. Fíjense que esto es delta, quiere decir la diferencia que hay entre la frecuencia máxima donde se encuentra el modo menos la anterior. Y acá delta sub 2 es la diferencia que nosotros tenemos. Acá. Delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia donde se encuentra el modo, la frecuencia máxima, menos la posterior, ¿sí? Por C, que es la amplitud. Entonces nosotros vamos a ubicar al modo donde se encuentra la frecuencia máxima, y de ahí vamos a ir obteniendo todo lo que me va pidiendo esta formulita, esta, ¿sí? Y después tenemos los cuantiles. Los cuantiles vienen fáciles, no son tan complejos, pero por ahí las preguntas que realizan con esto es que los complica un poco a ustedes, pero no son difíciles de cálculo, no son difíciles para calcular. Entonces, fíjense que la mediana es la que divide al grupo de valores en dos partes iguales, o sea que es el 50%, que es el cuartil 2. Entonces, el cuartil 2, ¿quién es? La mediana. Y es igual al verdadero límite inferior donde se encuentra la mediana más C por... Esto es el concepto de mi mediana, 1/2 de n menos la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra la mediana sobre la frecuencia mediana, que en este caso es el cuartil 2. Entonces los cuartiles primero y tercero, en realidad el cuartil 1 es el que divide en el 25%, es el 25%, o sea que divide en un 25% los datos, o sea que es un cuarto de n. Una vez que tenemos ubicado al cuartil 1, fíjense que la formulita es igual el concepto. Estas son las frecuencias acumuladas anteriores donde se encuentra ese cuartil. La F chiquitita es la frecuencia absoluta donde se encuentra ese cuartil 1, y esta es la amplitud de ese intervalo donde se encuentra el cuartil 1, y el verdadero límite inferior es del intervalo donde se encuentra ese cuartil 1. Así que, ¿quién quería preguntar algo? ¿Alguien quería preguntar algo, parece? ¿Cuál dijo que era la amplitud, profe? La amplitud siempre es del intervalo de clase donde se encuentra cada uno. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque hasta ahora estamos trabajando con una distribución equiespaciada.
Cuando no tenemos una distribución X espaciada, y esto anótenlo, podemos obtener todas las medidas de posición que querramos, menos ¿quién? La media aritmética. Esa no vamos a poder obtener. Si la distribución no es X espaciada. ¿Qué quiere decir? Cuando la amplitud de los intervalos no son todos iguales. Entonces, cuando la amplitud de los intervalos no son todos iguales, no vamos a poder obtener la media aritmética, ¿sí? Pero sí podemos obtener el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el modo, ¿sí? Cualquier medida de posición, menos la media aritmética, que es una medida de tendencia central, es el promedio. Entonces, el promedio no vamos a poder obtener si la distribución no es X espaciada, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, y el cuartil 3 es el 75%, es las 3/4 partes de n. Ubicamos el cuartil 3 y vamos sacando los datos que me pide la frecuencia acumulada anterior, donde se encuentra ese cuartil. F chiquitita es la frecuencia absoluta donde se encuentra ese cuartil, por C, que es la amplitud del intervalo de clase donde se encuentra ese cuartil. Bueno, y después los deciles, el que divide en 10 partes iguales, y fíjense, si tenemos el decil sexto, va a ser el valor de I, 6 dividido 10. Y bueno, lo otro vamos sacando. Si es el decil octavo, es 8 dividido 10, ¿sí? Y los percentiles, fíjense que los percentiles son los que dividen en 100 partes iguales. El percentil 50, que es el 0,50, coincide con el cuartil 2, que es la mediana. Si es el percentil 75, en realidad es el cuartil 3. Si es el percentil 25, va a ser el 25%. Si es el percentil 0,80, va a ser el decil 8. ¿Se dan cuenta cómo van coincidiendo todas las medidas de posición? Los percentiles se usan mucho, por ejemplo, en economía nosotros usamos, decimos, a partir de tal percentil tenemos por arriba o por debajo, por ejemplo, el valor de, medimos el índice de pobreza y decimos por el percentil 0,25 tenemos tanto el valor de salario que tienen los empleados, suponemos. Y tenemos como el parámetro un percentil siempre, y que los que se encuentran por arriba de ese percentil suponemos que están mejor o están por arriba de la línea de pobreza, o si se encuentran por el percentil, por debajo de ese percentil, decimos que están debajo de la línea de pobreza. Se usa mucho en psicología también esto, para los coeficientes intelectuales, el coeficiente intelectual de los niños, o cualquiera, digamos, es un parámetro muy utilizado en las ciencias sociales. Bueno, fíjense que acá tengo una figurita o una representación, tenemos los cuartiles, obviamente que el 50% vamos a tener acá en el centro, por debajo de ese 50% tenemos el cuartil 1, que es el 25%, y por arriba de ese 50% tenemos el cuartil 3, que es el 75%. Y tenemos el valor mínimo y el máximo, que en realidad me representa, fíjense que este recorrido es el rango, porque el rango me mide, en realidad fíjense que el rango es el valor mayor y el valor menor, y lo que me está indicando es el recorrido de los datos. Es más, hay un rango que se llama rango semi-intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 dividido 2, semi-intercuartílico. Y en realidad nos muestra el recorrido de los datos. Está bastante interesante. Fíjense, acá yo tengo esto representado acá.
con el gráfico de caja. El gráfico de caja se basa en estos cuartiles precisamente que acabamos de ver, y se visualiza la distribución de los datos. Acuérdense que son valores representativos del conjunto de datos, y los bigotes que tienen estas cajas, se denomina así bigote, en realidad nos representan el valor máximo y el valor mínimo. Y fíjense que de acuerdo a donde se encuentren cada uno de estos cuartiles, fíjense que el cuartil 2 representa mi mediana, y si están más próximos o más alejados de estos cuartiles, van a estar mayormente concentrados o menor concentrados los valores alrededor de un valor central, digamos. Entonces, de acuerdo al comportamiento que tengan, y estos bigotes también, si están más alejados o más cercanos, quiere decir que va a haber menor o mayor dispersión. Cuando hay menor dispersión, o sea, los datos se encuentran con mayor concentración, quiere decir que son mejores, ¿sí? Y acá está bien explicadito, bien didáctico. Tenemos el valor, el mínimo valor, el máximo valor, tenemos la mediana, primer cuartil, tercer cuartil, y es el rango, ¿sí? El rango semi-intercuartílico en realidad es el que me está representando. Y fíjense que acá tenemos la relación entre las medidas de posición, y que ya vamos a ir viendo la simetría ya a través de estas medidas. Fíjense que yo les dije, siempre la mediana va a estar en el centro, que es el 50%, y los que van a pivotear va a ser la moda o modo. Si la moda está del lado derecho de mi mediana del 50% y mi media aritmética está al lado izquierdo, quiere decir que voy a tener una simetría a la izquierda, que es lo que yo les decía hoy de los datos eso que tenemos en el cuadro. Si las tres se encuentran en el mismo punto, es una figura simétrica, una distribución simétrica. Esto es muy del libro, cuando las tres medidas dan en el mismo intervalo o el mismo valor, es muy del libro, siempre digo yo. Es muy difícil encontrar esto en la vida real. Y cuando la moda se encuentra del lado izquierdo y la mediana del lado derecho, fíjense que tenemos una simetría hacia la derecha, que es una simetría positiva. Bueno. Profe, una pregunta. Y ¿Podría explicar otra vez sobre el tema de la dispersión? Que dijo que era cuando era más... cuando se encuentran menos dispersos los datos, o sea, los bigotes son menos larguitos, estos, quiere decir que los datos están mayormente concentrados alrededor de este valor, que la mediana, que es un valor representativo del grupo de valores, y quiere decir que al estar mayormente concentrados alrededor de esa medida, quiere decir que los datos son buenos. Cuando los datos están muy dispersos, o sea, están muy alejados de ese valor representativo, quiere decir que los datos que nosotros tomamos no son muy buenos. Lo cual no quiere decir que nos salgan resultados muy malos, digamos, ¿eh? Claro, pero no, está bien. Muchísimas gracias, profe. O sea, quiere decir que cuando entonces es menos la dispersión, es más representativo, ¿sería? Claro, quiere decir que los datos que nosotros tomamos o las mediciones que realizamos estuvieron buenas, digamos. Gracias, profe. ¿Está? No, está bueno que pregunten y vayan anotando, porque eso les va a servir en su vida profesional o el día de mañana, que si tienen que hacer algún trabajo de algún posgrado o en su trabajo integrador, está bueno eso. Bueno, ahora sí, vamos al cuadrito, manos a la obra, digamos. Entonces vamos a obtener las medidas de tendencia central. Yo voy a hacer una cosa acá, a ver si puedo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Todas me van a decir. Perfecto. ¿Les pego mucho? ¿Les cuesta mucho o no?
Mucho entreviero de cosas, números, letritas. Es Un poco sí, profe, pero demasiada información para... Después vamos a ir viendo la grabación de nuevo, vamos a ir digiriendo. Claro, sí, tienen que ir mirando con muchas cosas, no dicen en el apuntecito. Entonces está bueno que tengan la grabación y vayan tomando notas, ¿sí? Porque yo les voy haciendo el aporte que por ahí que van a usar en su vida profesional. Fíjense que el rango, ustedes por ahí si siguen, o sea, si hacen un posgrado de seguridad o algo así, higiene y seguridad, o la otra maestría de calidad. En calidad se usa mucho el rango, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a medir, hacer mediciones, digamos, se hace un control de calidad en una cadena de producción, se utiliza mucho el rango y las dispersiones que hay en tramos cortitos, por ejemplo, en un rango horario pequeño y se van midiendo las dispersiones. Las dispersiones a través del rango. Y se van obteniendo así el promedio de producción, el tiempo que tiene en esa cadena de producción o de alguna falla, si es en el horario nocturno, o ustedes que en el mantenimiento de redes eléctricas, o cuando estudian la parte de energía alternativas. Sí, tiene mucha utilidad esto. Nada más que por ahí ustedes posiblemente no lo visualicen todavía porque es como dicen, es una mezcla de todo primero. Pero nosotros vamos bien, o sea que podemos ir tomando yo por ahí prefiero dar así todo junto y después vamos como masticando los conceptos. Profe, ¿de qué libro puedo usar para estudiar esto? Y el de Mendenhall está lindo. ¿Cómo se escribe? Ya voy a pasarle ese, yo tengo digitalizado. Porque encima no está en el tema es que no está en ese yo tuve una discusión ahí porque no está en el programa y toman problemitas de esos libros. Entonces está bueno que ustedes lo miren al librito, por lo menos lo conozcan. A ver si puedo sacar la formulita. Lo conozcan de etapa por lo menos y vayan viendo las características, los problemitas, eso. Porque la mayoría de las cosas sacan de ahí, por ahí. Van a ir cambiando, obviamente, van cambiando. Pero está buena cómo es la aplicación en ese libro. O sea, si querés rendir es más que suficiente el manualcito, digamos, que tenemos en la cátedra. Pero si querés ampliar y ver bien la aplicación, está bueno ver de los libros. Bueno, ahora no estamos en la presencial. Yo le digo, lo que no les quiero ver es papá, abuelo, ya son papá, abuelo y vuelven a cursar esta. ¿Lo puede pasar por WhatsApp ese libro? Sí, te lo puedo pasar, voy a pasarle el link, porque es bastante pesado. Bueno, o el nombre de último. Si tiene Sí, el link te paso, sí. Bueno, gracias. Así ustedes lo toman de
Hay varios, casi todos están... Lo que nos dijo el profe Castro es que no tomemos libros que no están autorizados, digamos, porque se puede tener problemas, pero... Nosotros, si está en internet, quiere decir que se los puede tomar. O sea, para consultar, no es que vamos a tomar como... Bueno. Todos los libros, incluso el de no sé si lo tengo digitalizado, porque yo tuve un problema en el sistema operativo de mi máquina y perdí muchas cosas. El de Spiegel está bueno. Ah, sí lo tengo, Spiegel. Voy a ver si, para ver el ejemplo ese de la mediana, y hay varios problemitas de ese. Bueno, vamos a ir obteniendo de este ejercicio que nosotros estuvimos viendo, vamos a obtener el promedio, ¿sí? El promedio, si yo les pido el promedio de veces que ingresaron al cajero automático del supermercado, es la media aritmética. Entonces, cuando se le solicita el promedio, es la media aritmética. Entonces, observamos la formulita es la sumatoria del producto de X sub I por F sub I dividido la sumatoria de F sub I, que en realidad es N chiquita. Entonces, yo voy a poner igual. ¿Y qué necesito? Voy a mi cuadrito y voy a necesitar el producto de la columna, de cada uno de los valores a partir de acá. Voy a tomar acá. Cada uno de estos valores de X sub I los voy a multiplicar por cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Entonces va a ser 1 por 40,5 y voy poniendo en esta columnita. Fíjense que es X sub I por F sub I. Después voy a hacer 50,5 por 4, 202. Y así sucesivamente, cada uno de los valores de los puntos medios o marcas de clase por cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Sumo y voy a obtener el valor que me está pidiendo la formulita, que es la sumatoria de X sub I por F sub I. Tomo ese valor dividido N. ¿Y N qué es? N es el total de observación. En este caso es 27. La sumatoria de F sub I. Quiere decir que el promedio de número de veces que van a ingresar a ese cajero automático va a ser 70,12, 70,13. Y el promedio se deja así con decimales, ¿sí? Número de veces. Esa es la unidad de medida que tengo ahora, de mi variable bajo. Eso es todo. Eso es el promedio. Vamos a la mediana. La mediana dijimos que partimos del concepto. Partimos de acá, de la formulita. 1 medio de N. Entonces, yo puedo hacer, voy a tomar acá, 1 medio de N va a ser igual 27 dividido 2, 27 dividido 2. ¿Por qué? Porque dijimos que el concepto de mediana es la que divide al grupo de valores en dos partes iguales. Por eso dividimos en 2. 13,5. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que obtuvimos n dividido 2, nos remitimos a las frecuencias acumuladas crecientes, o sea, las F grandotas que sumamos. Y vemos dónde se encuentra ese 13,5.
y está contenido en 15. 11 no me alcanza. Está acá. Justo coincide con el 50%. Miren. Bueno, está acá. Una vez que ubicamos en la mediana, leemos la formulita y vemos qué necesitamos. Y sacamos todo el cuadrito. Entonces, yo sé que voy a necesitar el verdadero límite inferior. Lo ubico acá acá está en esta hilerita, está la mediana. Voy a poner acá mediana. Mayúscula. Y fíjense que sí, porque fíjense que acá en 56% que me indica que es el 50%, está ahí. Entonces, el verdadero límite inferior de ese intervalo de clase es 65,5. Igual a 65,5. ¿Qué más necesito? Más. La amplitud, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Por 13,5, que era n dividido 2, menos la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra la mediana. Y fíjense que acá está la mediana, dijimos en la línea esta rosadita, la frecuencia acumulada anterior es 11. 13,5 menos 11. Dividido la frecuencia medianal, F chiquita. Vayan tomando nota. La frecuencia, la F chiquitita, la frecuencia medianal en este caso, en la línea rosadita, es 4. Ya está. Hacemos los cálculos. ¿Alguien si me ayuda con los cálculos? Voy a agradecerle. ¿Cuánto nos da la mediana? ¿71,75? Exacto, 71,75. Gracias. Perfecto. 71,75 número de veces. No se olviden de la unidad de medida, en este caso es número de veces. Vamos al modo. Y acá ya los voy liberando. El modo, observamos la formulita. Primero lo tengo que ubicar al modo, ¿sí? Y voy a necesitar delta 1, delta 2. A ver si no me deja los símbolos. Bueno, yo voy a poner D mayúscula. Ahí está. Lo pongo con D que es más rápido, si no voy a tenerlo de acá. 3 horas tengo que estar buscando. Voy a poner D mayúscula que es delta. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. La frecuencia anterior, perdón. Primero lo ubico. Fíjense que el modo se va a encontrar acá, en 8. ¿Por qué? Dijimos que la frecuencia, ubicamos al modo donde la frecuencia es máxima. Delta 1 va a ser la diferencia entre 8 y 4. 8 menos 4, 4. Entonces, delta 1 va a ser igual a 8 menos 4, que es 4. Delta sub 2. D sub 2
va a ser la diferencia entre la frecuencia máxima (8) y acá coincide -4. Justo coincide. Mera coincidencia, ¿eh? Bueno, una vez que lo tengo ubicado, voy a sacar el verdadero límite inferior donde se encuentra el modo. Entonces voy ahí a mi cuadrito. El modo está en 8. Mi verdadero límite quiere decir que todo voy a sacarlo de acá. 75,5 es mi verdadero límite. La amplitud acá viene fácil porque es X espaciada más 10 y acá tengo delta 1 es 4. 4 más 4, 8. 4 dividido 8 es 0,5, ¿sí? Y ahí obtenemos el valor del modo. ¿Está bien? Vayan corrigiéndome, ¿eh? Por 10 más 75,5. Y nos da 80,5 el valor del modo. Igual a 80,5 número de veces. Y ese es el modo. Bueno. Tenemos las 3 medidas más comunes o más usuales de tendencia central. Después tenemos los percentiles, después vamos a dar los percentiles, deciles, cuartiles. Profe, una pregunta. Sí. Con esos datos, ¿cómo yo analizo si están dispersos o no los datos? Ah, perfecto. Comparto de vuelta. Muy buena tu pregunta. Vamos a... Bueno, yo tengo la mediana que es 65, el modo está acá, está perfecto. Está acá. 80,5 nos dio, ¿sí? Fíjense que está donde la frecuencia absoluta es máxima y fíjense que la columnita es la más elevada. Ahí está el modo. Entonces, yo puedo... Entonces, el modo está acá. Bueno. La media me da 70,5. La media está acá. Está en el intervalo. El promedio, acá está la media aritmética. A ver si lo puedo copiar acá.
a dejar copiar. Bueno, acá está la media aritmética. O vamos a poner así un... Bueno, ahí está la media. Y la mediana es 65,5. Fíjense que la mediana está en este lugar. Fíjense que es bastante atípico este ejercicio y nos tiene una alta concentración los datos. Porque fíjense que la mediana, en teoría, tiene que estar en el medio del modo y la media aritmética. Y en este caso no nos da en el centro. Por eso me encantó tu pregunta. A ver, vamos a tratar de que entiendan. Ya estoy con ustedes, estoy acá. Fíjate que cómo está la característica que tiene este ejercicio. Vamos a poner acá. Tiene una asimetría a la izquierda sin duda. ¿Por qué? Pero no tiene una alta concentración. Porque el modo, tengo acá. El modo es 80,5. Está antes. Después tengo, vamos a poner otro color. La media aritmética o el promedio que está acá. Que es 70 como y pico. Y después, recién, tengo la mediana. Que es 60 como y pico. No tienen una alta concentración. Y yo ya puedo visualizar con esto poquito que hicimos que la simetría es a la izquierda. ¿Está? Gracias. No. Bueno, ahora sí, dejo de compartir, dejo de grabar. Mucha información dijeron que es para esta clase o ya se ubicaron con el práctico. Bien, ya tienen todas las herramientas para el lunes. Ya está todo. Faltó las medidas de dispersión, pero iba a ser. Se dan cuenta que iba a ser demasiado, ¿eh? Sí, sí. Ay, y traten de ir viendo porque muchas cositas yo voy aportándoles que no están en el librito, digamos.